Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Lisbeth Cabeza, estudiante de la Universidad Estatal de Milagros, de la carrera Educación Inicial en Línea, del sexto semestre del aula C2. Consecuencias lingüísticas. Las consecuencias lingüísticas es el contacto entre lenguas, el cual puede ser de convivencia o puede ser ocasionado por un conflicto lingüístico. Esta consecuencia es a largo plazo. Existen cuatro consecuencias lingüísticas: la consecuencia fonológica, la consecuencia léxica, la consecuencia sintáctica, la consecuencia semántica. La consecuencia fonológica es la habilidad para reflexionar o manipular segmentos del lenguaje oral. Es decir, el niño podrá identificar cuáles son las sílabas de una palabra. Un ejemplo, yo le pongo una palabra adecuada, en los cuales van a faltar sílabas y el niño va a tener o tiene que tener la capacidad de poder identificar cuáles son esas sílabas que faltan en esa palabra. La consecuencia léxica es el saber el número de palabras que contiene una frase. Por ejemplo, la niña tiene hambre. En esa frase el niño tiene que identificar cuántas palabras hay en esa frase. Lo puede hacer con palmas o lo puede hacer con los dedos o algún otro método más. Las consecuencias sintácticas. Se refiere a la habilidad para manipular los aspectos sintácticos del lenguaje. Es decir, al ponerle al niño una oración, intercambiando sus palabras, el niño tendrá que ordenar prácticamente esa oración correctamente. Consecuencia semántica. Es la reflexión sobre el significado de las palabras, oración o párrafo. En este caso, al niño se le puede poner un objeto, el cual él podrá identificar qué es este objeto. Por ejemplo, zapato. Le decimos al niño qué dice allí, zapato, y él, de todos los objetos que le vamos a poner, él va a identificar qué es ese zapato. Vamos a profundizar más en los ejemplos. Ejemplos de las conciencias fonológicas. Es contar el número de sílabas que tiene una palabra. Por ejemplo, abeja. ¿Cuántas sílabas le falta a la palabra abeja? Falta 3. ¿Cuáles son esas sílabas? A, E y J. Ejemplos de la conciencia léxica. Es el saber el número de palabras que contiene una frase. Por ejemplo, la niña está durmiendo. ¿Cuántos números, cuántas palabras tiene específicamente esta frase? Tiene 3 palabras, que son la niña duerme. Ahí tenemos un ejemplo para rellenar. Por ejemplo, el niño llora. Ejemplos de conciencia sintáctica. Son las que ayudan a que los niños tomen conciencia de las partes de la oración y la función que cumple. Es decir, si las palabras están separadas, el niño tiene que colocarlas correctamente, ¿no? Identificar la oración correcta. Ejemplo de conciencia semántica. Es la capacidad para otorgar un significado a un significante. Es decir, nosotros en esta práctica o en este ejemplo, vamos a decirle al niño que lea, por ejemplo, tomate. Al momento del el niño de terminar de leer tomate,
El niño tiene que identificar cuál de todas las imágenes que ve allí o de todos los objetos que ve allí es el tomate. Las destrezas del vínculo de educación inicial. Una de las destrezas del vínculo de educación inicial es asociar la imagen de la portada con el título de un cuento conocido. Esta destreza yo la asocié con la conciencia semántica. ¿Por qué? Porque el objetivo de la conciencia semántica es identificar la palabra con algún objeto. Entonces, si el niño lee el cuento del ratoncito Pérez, entonces ahí él va a identificar cuál es ese ratón, dónde está el ratón, ¿no? Sabemos que es el que está ahí, ¿no? ¿Y qué lleva ese ratón en las manos? Le podemos preguntar. ¿Verdad? Y él seguramente va a decir directamente un diente. Y en las destrezas del currículo de preparatoria, yo escogí la destreza de expresar las ideas y emociones que suscitan la observación de algunas manifestaciones culturales o artísticas. Para esta destreza también escogí las consecuencias semánticas. ¿Por qué? Porque imaginémonos que al niño yo le diga un baile de marimba. Entonces él ya puede identificar cuál es ese baile. Asimismo, un baile de reggaetón. Entonces, el niño ya sabe o tiene que saber directamente cuál es ese baile de reggaetón. Muchas gracias.